Buenas tardes, mi nombre es Dolores Luna y voy a presentar el trabajo titulado MAT Heurística para un problema de diseño de territorios. Este es un trabajo coautorado por Mario Solana y el doctor Juan Díaz. La agenda de la presentación es la siguiente y en primer lugar voy a introducir el trabajo describiendo el problema y presentando algunas aplicaciones. Voy a presentar una formulación para el problema y algunos trabajos relacionados. Posteriormente voy a describir la heurística GRASS propuesta para obtener soluciones para el problema, que consta de 3 pasos: un grid aleatorizado, una búsqueda local y un algoritmo que nos permite asegurar que los territorios están conectados. Posteriormente hablaré de la experiencia computacional y pasaré a dar algunas conclusiones de nuestro trabajo. El problema de diseño de territorios se puede describir de la siguiente manera. Dado un conjunto de pequeñas áreas geográficas que normalmente se conocen como unidades básicas, el problema de diseño de territorios busca agrupar estas áreas en territorios más grandes que normalmente se conocen como distritos. Esta agrupación se hace de acuerdo con diferentes criterios de planificación. Algunos de estos criterios pues son el criterio de compacidad, de contiguidad y de balance. El criterio de compacidad se refiere a que un distrito tiene una forma más o menos redonda, no tiene huecos y no está distorsionado. Decimos que un distrito es contiguo si podemos viajar entre dos áreas básicas cualquiera que pertenecen al distrito sin salir del distrito. Finalmente decimos que un territorio está balanceado si todos los distritos tienen tamaños similares con respecto a una o más medidas de actividad. Existen muchas aplicaciones para el problema de diseños de territorios. Yo únicamente estoy mencionando algunas de las más estudiadas. Primero de ellos es la formación de distritos políticos. Este problema busca hacer una división geográfica de regiones para garantizar la justicia en relación al número de votantes en cada distrito electoral. Por otro lado, tenemos muchas aplicaciones en el diseño de territorios de ventas o bien en el diseño de territorios de servicios. En este caso, lo que queremos es agrupar áreas de ventas o bien agrupar servicios en territorios de servicios para tratar de equilibrar la carga de trabajo o bien el potencial de ventas de cada uno de estos territorios. A continuación voy a presentar una formulación para este problema. Dado un grafo G, el conjunto de nodos va a representar a las unidades básicas que queremos agrupar. El conjunto de aristas va a representar las adyacencias entre las diferentes unidades básicas y vamos a utilizar un conjunto A en donde vamos a agrupar las medidas de actividad. Adicionalmente, vamos a definir la siguiente notación. P es el número de territorios que queremos diseñar. D y J va a ser una medida de distancia entre las diferentes unidades básicas. WJA va a ser el valor de la actividad A en el nodo J. Tau A va a ser una medida de tolerancia de la actividad A con respecto a una medida mu A, que es aproximadamente un promedio de esa medida con respecto al número de territorios que deseo. NI es un conjunto formado por todos los nodos adyacentes al nodo I. Con esta notación y las variables de decisión X y J, que definimos como variables binarias que valen 1 si la unidad básica J se asigna al territorio con mediana I y 0 de otro modo, formulamos el problema con una función objetivo
que busca minimizar la medida de dispersión para obtener territorios compactos. Y tiene un conjunto de restricciones en donde la primera de las restricciones garantiza que se crea un número fijo de P-territorios. Por otro lado, el segundo conjunto de restricciones garantiza que cada unidad básica se asigna a una sola mediana territorial. El siguiente conjunto de restricciones garantiza que los tamaños de los territorios estén equilibrados con respecto a cada medida de actividad. Las siguientes restricciones me garantizan que todos los territorios sean conexos. Y finalmente, tenemos un conjunto de restricciones en donde definimos que las variables de decisión son binarias. Existen muchos trabajos relacionados a el problema de diseño de territorio, pero nosotros mencionamos dos que están cercanamente relacionados al problema estudiado en este trabajo. En primer lugar, el de Ríos, Mercado y Fernández, que introducen el problema de diseño de territorios comerciales que estamos estudiando. Ellos lo introducen con una función objetivo de P-centro para obtener territorios compactos. De acuerdo a los autores, el problema está motivado por una aplicación del mundo real de una distribución de bebidas en la ciudad de Monterrey, en México. En este problema ellos consideran tres medidas de actividad diferentes: el número de clientes, la demanda de productos y la carga de trabajo. Salazar Aguilar, Ríos Mercado y Cabrera Ríos estudian este mismo problema considerando dos funciones objetivo diferentes para obtener territorios compactos: P-centro y P-mediana. Voy ahora a describir la MAT heurística GRASS que nosotros proponemos para encontrar soluciones para este problema. Nosotros estamos abordando el problema de diseño de territorios comerciales como un problema de decisión de dos niveles. En el primer nivel de decisión, seleccionamos un conjunto de P unidades básicas que serán las medianas, de los P territorios. En el segundo nivel de decisión, encontramos una asignación factible del resto de las unidades básicas a los territorios, de modo que se satisfagan las restricciones de balance de las medidas de actividad. Una vez que nosotros seleccionamos el conjunto de las P medianas, encontramos de manera óptima, usando programación matemática, una asignación factible de estas unidades básicas a los territorios seleccionados. Resolvemos un problema de separación para identificar las restricciones de conectividad violadas y agregamos estas a la formulación del problema para obtener soluciones factibles. La heurística que proponemos es una heurística heurística GRASS, donde GRASS significa procedimiento adaptativo greedy aleatorizado, iterativo. En cada iteración se repiten estos tres pasos. En primer lugar, se encuentra un conjunto de unidades básicas que serán las medianas de los territorios por medio de un grid adaptativo aleatorizado. Básicamente, este es nuestro primer nivel de decisión. En el segundo paso, en una fase de búsqueda local, se explora el entorno de reasignación de medianas de los territorios que acabamos de encontrar para mejorar la solución. Este es un procedimiento iterativo que encuentra una asignación óptima de las unidades básicas a los territorios, resolviendo de manera óptima un problema de asignación, y luego reasigna las medianas de los territorios siempre que se mejore la solución. Adicionalmente, se hace un procedimiento de separación para identificar las restricciones de conectividad violadas y se agregan al problema de asignación. Para explicar en forma más clara este procedimiento, voy a utilizar algunas figuras a continuación.
Si nosotros seleccionáramos en forma aleatoria P unidades básicas para ser las medianas de los territorios, podríamos obtener territorios más o menos con esta forma. Como ustedes verán, aunque la solución que obtenemos es factible, algunos de los territorios no podemos pensar que son compactos, puesto que tienen formas bastante caprichosas y alargadas. La idea de nuestra propuesta es encontrar una forma de seleccionar las P medianas de tal manera que desde el inicio se encuentren territorios que sean más o menos compactos. De forma que en la figura 2 estamos mostrando precisamente la idea de seleccionar estas medianas con un conjunto disperso para tratar de encontrar desde la primera vez estos conjuntos más o menos dispersos. Ok, ¿cómo funciona este procedimiento? Bueno, la primera mediana se selecciona en forma aleatoria tomada directamente del conjunto de unidades básicas. Las P-1 medianas adicionales se seleccionan utilizando un criterio greedy. El criterio greedy prácticamente lo que hace es tomar el conjunto de las M medianas seleccionadas hasta el momento y seleccionar la siguiente mediana utilizando esta expresión matemática. Utilizando una vez más imágenes para explicar este procedimiento, pensemos que la primera, bueno, que en este ejemplo, la primera mediana se selecciona en forma aleatoria. Para seleccionar la segunda mediana, vamos a tratar de escoger aquella que se encuentra lo más lejos con respecto a esta primera mediana. Entonces, tomamos simple y sencillamente la mediana que está más lejos y esa es la segunda mediana que se agrega al conjunto de medianas. Tenemos entonces estas dos primeras medianas seleccionadas. ¿Cómo se hace para seleccionar la tercera mediana? Vamos ahora a seleccionar aquel nodo o aquella unidad básica que maximiza la mínima distancia entre ella y cada una de las medianas que he seleccionado hasta el momento. De forma que para cada uno de los nodos voy a escoger o voy a calcular la distancia a cada una de las medianas que ya tengo en el conjunto y voy a tomar la mínima distancia entre ellas. Posteriormente, voy a encontrar aquel nodo o aquella unidad básica que tiene la máxima distancia de estas medidas mínimas y esa va a ser la unidad que voy a añadir al conjunto de medianas. Una vez que tengo estas tres medianas, repito el procedimiento, añado una cuarta mediana de la misma manera, seleccionando aquello que maximiza la mínima distancia entre ella y cada una de las medianas que ya tengo seleccionadas. Como ustedes verán, estoy formando un conjunto de medianas que están lo más dispersas posibles entre ellas. Repito este procedimiento hasta que ya tengo completo mi conjunto de las P medianas. Ahora, si yo hiciera únicamente este procedimiento, el rango de las posibles medianas que yo tuviera para inicializar mi problema sería limitado. Entonces, para ampliar el conjunto inicial de estas medianas, aleatorizamos este greedy. Entonces, hacemos un greedy aleatorizado en donde lo único que hacemos es que tomamos este criterio greedy que yo les acabo de explicar,
La primera mediana se sigue seleccionando en forma aleatoria, pero para seleccionar las siguientes medianas, lo que hacemos es que tomamos la distancia mínima entre todos los posibles candidatos, la distancia máxima, y simplemente hago una lista restringida de candidatos entre todas aquellas que cumplen con esta condición. Como ustedes verán, este parámetro alfa, que es un parámetro que toma valores entre 0 y 1, va a controlar el grado de qué tan aleatorio o qué tan greedy es la selección que nosotros estamos haciendo. Una vez que ya tenemos nuestros primeros P medianas, pasamos al segundo paso de nuestra heurística, que consiste en una búsqueda local. Para obtener una asignación factible del resto de las unidades básicas a los territorios, resolvemos el siguiente modelo. Como ustedes verán, en este modelo es un modelo de asignación, pero el único pequeño detalle de este modelo es que el conjunto de restricciones 5, que son las restricciones de conectividad, pues son un número de restricciones muy grandes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a relajar estas restricciones y vamos a resolver el problema sin estas restricciones. Una vez que nosotros ya tengamos una asignación inicial, vamos a buscar por medio de un problema de separación cuáles son las restricciones violadas y vamos a añadirlas cuando el proceso de búsqueda local mejore la incumbente. Una vez más, para que quede claro este problema, voy a tratar de explicarlo por medio de unas gráficas. Parto una vez más del problema en donde tenía yo originalmente seleccionadas mis P medianas. Después de resolver el problema de asignación en donde he relajado las restricciones de conectividad, pues esta sería una asignación factible. Como ustedes verán, de hecho la asignación óptima. Como ustedes verán, estoy representando con diferentes colores los diferentes distritos. ¿En qué consiste el proceso de búsqueda local? Ok, el proceso de búsqueda local es un proceso de ajuste de medianas. Supongo que tenemos el conjunto de las primeras P medianas o el conjunto de P medianas que corresponden a los P territorios. Lo que voy a tratar de hacer es para cada uno de estos territorios encontrar una mejor mediana. En pocas palabras, sin cambiar la composición de cada uno de los territorios, voy a buscar dentro de cada uno de los territorios una unidad básica o un nodo que quede más centrada dentro de todo el territorio. Una vez más, trato de explicar este procedimiento por medio de unas gráficas. Entonces, tenemos aquí ya los territorios originales y entonces voy a poner como ejemplo este territorio que está en color marrón. Como ustedes verán, originalmente esta era la mediana que habíamos encontrado con nuestro procedimiento de selección de medianas de grid aleatorizado. Sin embargo, podemos identificar que este nodo es una mejor mediana para este territorio. Lo mismo puedo identificar en cada uno de los territorios. Como ustedes verán, yo no estoy cambiando la composición de cada territorio. Es decir, las unidades básicas de cada territorio siguen siendo exactamente las mismas. Por lo tanto, al modificar las medianas sin cambiar la composición de cada uno de los territorios, yo lo único que estoy haciendo es mejorar la función objetivo. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer en mi siguiente paso. Voy a cambiar estas medianas. Pero una vez que yo cambio estas medianas, ¿de acuerdo? Una vez que hago estos movimientos de las medianas,
vuelvo a resolver el problema de asignación para ver si hay una mejor asignación de todas las unidades básicas a los territorios. Al resolver este problema de asignación, como ustedes verán, la composición de algunos de los territorios se modificó. Por ejemplo, si ustedes observan el territorio verde y el territorio rojo, son ligeramente modificados. ¿Ok? Este procedimiento, entonces, me lleva a una nueva composición de territorios. Por lo que repito el proceso tratando de ver si esas medianas que yo tenía son las mejores o si puedo encontrar para los nuevos territorios mejores medianas. Como ustedes verán, para este territorio rojo encontré una nueva mediana y para este territorio amarillo también encontré una nueva mediana. De tal manera que yo repito el procedimiento buscando medianas y haciendo reasignaciones mientras haya mejora en la función objetivo. Ok. Pero al terminar este proceso, como ustedes recordarán, yo relajé las restricciones de conectividad. Por lo tanto, necesito revisar si los territorios con los que yo terminé satisfacen estas restricciones de conectividad. Entonces, quiero garantizar que no sucedan cosas como los que estoy mostrando en este ejemplo, en donde claramente el territorio en rojo no es conexo, ni el territorio en gris es conexo. Por lo que hacemos un procedimiento para asegurar que estos territorios estén conectados. El procedimiento es muy sencillo. Lo que hacemos es encontrar el conjunto de todos los componentes conectados de cada territorio. Si para cada territorio el conjunto de sus componentes conectados es un singleton, entonces ya terminamos. De lo contrario, agregamos las restricciones de conectividad violadas al problema de asignación para todos los componentes conectados del territorio y volvemos al paso 1. Para probar la eficacia de nuestro algoritmo, se hicieron pruebas con un conjunto de instancias de la literatura. Se probó con 80 instancias disponibles en el sitio que se muestra, en donde se tomaron 20 instancias de 60 nodos, 20 instancias de 80 nodos, 20 instancias de 100 nodos, 10 instancias de 150 nodos y 10 instancias de 200 nodos. Las soluciones que se obtuvieron se compararon con las obtenidas con el método exacto descrito en Salazar et al. Ambos métodos se codificaron en Mosel Express y se ejecutaron en una computadora con un procesador Intel Xeon con 2.7 GHz y 32 GB de RAM. Este es un resumen de los resultados que obtuvimos. Se hicieron 6 diferentes experimentos. En estos experimentos se modificaron el número de iteraciones. Como ustedes verán, en los primeros 3 experimentos se hicieron 50 iteraciones para cada una de las corridas. Para los segundos 3 conjuntos de experimentos, el número de iteraciones correspondía al número de nodos entre 2. Por otro lado, el valor de alfa para el grid aleatorizado se varió en cada una de las corridas. Este valor de alfa se fue incrementando en diferentes pasos de 0.01, 0.25 y 0.5 para cada uno de los experimentos. Y lo que tenemos aquí es reportado los gaps porcentuales, los mínimos gaps porcentuales
los máximos gaps porcentuales y el promedio de los gaps porcentuales para las corridas y todas las distancias que se corrieron. También se están reportando los tiempos promedios de CPU de las corridas. Como ustedes verán, para los diferentes experimentos se encuentran diferentes números de óptimos. Estamos señalando el experimento número 5 porque es en el que se encontraron el mayor número de valores óptimos. Se encontraron 75 soluciones óptimas. Realmente los tiempos promedios de CPU para todos los experimentos es bastante pequeño y como se puede observar, los gaps porcentuales en todos los casos son realmente pequeños, aún para los casos más lejanos. Presento también aquí una gráfica en donde quiero comparar los tiempos de CPU del grasp heurístico que nosotros estamos proponiendo comparado contra el algoritmo óptimo presentado en Salazar et al. Como ustedes verán, claramente hay una ventaja importante en cuanto a los tiempos de solución en la heurística que nosotros estamos presentando. Finalmente, presento algunas conclusiones. En este trabajo, pues proponemos un mapa heurístico GRASP para un problema de diseño de territorio comercial que incluye los criterios de planificación de contigüidad, compacidad y balance con respecto a varias medidas de actividad. El método que nosotros proponemos es un método iterativo. En cada iteración se encuentra un conjunto disperso de medianas, se ejecuta un proceso de mejora local que consiste en asignar de manera óptima las unidades básicas a los territorios y en reasignar las medianas para mejorar la solución. Y se garantiza la contigüidad agregando restricciones de conectividad violadas a problemas de asignación. El método que proponemos, pues, proporciona muy buenos resultados con una cantidad razonable de esfuerzo informático. Finalmente, aquí tenemos algunas referencias y pues les agradezco a todos su atención.